cuál es el principal problema latente que usted percibe en la sociedad dominicana? O sea, cuando usted se mueve por los pueblos, por los conversatorios, ¿qué es lo que más se siente como Muy bien. Bueno, yo primero quisiera agradecer profundamente esta oportunidad de tener este diálogo y compartir un poco las ideas que tenemos, las inquietudes, lo que nos mueve a participar en este proceso y en este rol. Agradezco profundamente al Listín esta oportunidad. En un contexto en el que no siempre hay esos niveles de equidad en términos de las oportunidades. Ya hemos visto lo que pasó con el debate de Ángel y tal. Entonces sí, yo creo le otorgo un valor muy significativo a esta oportunidad de conversar con ustedes, de tener esta puerta, esta ventana. La República Dominicana, las inquietudes que la gente, que uno palpa en el contacto con la ciudadanía, con los distintos sectores, están asociados al tema del costo de la canasta básica, el tema de la inseguridad ciudadana, la incertidumbre en que la gente vive por la preocupación de si el hijo sale, sea que vaya a trabajar o que vaya a estudiar o que vaya a algún espacio de recreación. La gente vive con una zozobra porque tiene mucho miedo por los niveles que ha alcanzado la inseguridad ciudadana. El tema de los servicios inquieta mucho a la gente, el problema de la salud, por ejemplo, el tema de los servicios asociados a la seguridad social, servicios básicos que tienen un impacto directo en la calidad de vida de la gente. La luz y el agua. La salud, el acceso al agua, las oportunidades para acceder a servicios, digamos, básicos de calidad. El salario es un tema que preocupa, sobre todo en los sectores trabajadores. Y todos sabemos que en la República Dominicana la política salarial tiene un carácter restrictivo, adrede. No se vincula el salario a la productividad ni al costo de la canasta básica como debería ser. Nosotros creemos que debe revertirse la lógica de la política salarial para que se defina vinculándolo, relacionándolo con la capacidad de satisfacción de las necesidades básicas, es decir, el costo de la canasta básica, el promedio que establece el propio Banco Central, los niveles de productividad, porque lo que registra la historia de la República Dominicana es que cuando hay crisis, los trabajadores son afectados, pero cuando esa crisis se supera, no hay una voluntad política para que regresen a la posición anterior. Entonces la situación sigue igual. Estos temas, los temas medioambientales... En ese orden que usted me lo dijo, ahí es que usted ha sentido el ranking, el nivel de preocupación, ¿verdad? Sí, el tema de la inseguridad, el tema de los servicios, el tema del salario, el tema de acceso al empleo decente, al empleo digno, para decirlo de mejor manera, la calidad de los servicios, el tema medioambiental también es preocupación de amplios sectores de la vida nacional. La caracterización de la situación ambiental en la República Dominicana, digamos que se sintetiza en la entrega de los recursos, los principales recursos no renovables a multinacionales, abandono de las áreas protegidas, deforestación, contaminación industrial y práctica agrícola intensiva. Entonces, vinculado con todo esto, hay mucha preocupación en segmentos de la sociedad dominicana que entiende
la importancia que tiene, que vincula, y en el caso nuestro, vinculamos los temas de medioambientales y de recursos naturales a la propia soberanía nacional. Es un tema no solo de orden de salud, de económico, sino también que comporta un elemento de soberanía nacional. En ese sentido, deploramos mucho la ausencia de voluntad política para cumplir el marco jurídico que crea las bases para la protección de nuestras cuencas hidrográficas, los ecosistemas que son esenciales para la vida, para la producción en mayor cantidad y calidad de agua. Nosotros creemos que necesita un esfuerzo orientado a recuperar las cuencas hidrográficas, un esfuerzo serio por reforestar el país, por cumplir el marco normativo, las áreas protegidas que son fundamentales, porque la protección de las áreas protegidas es lo que puede mitigar el impacto del cambio climático, por ejemplo. Por ejemplo, usted ha tocado un tema que precisamente el listín lo trae hoy en su primera plana, un amplio trabajo sobre las dunas de Baní y sobre la quema y tala de esa área protegida. O sea, la cuestión de que mataron, sí, también. O sea, precisamente en el momento que usted está planteando eso, se hace lo contrario. Exacto. Eso es simplemente una evidencia de la justificación que tiene la preocupación de un segmento de la población dominicana respecto de este tema, porque realmente hay un abandono de esos ecosistemas, de esas áreas protegidas, el tema de la deforestación, la contaminación, la extracción de materiales de construcción indiscriminada de los ríos, por ejemplo. Entonces, es un elemento fundamental para nosotros en esta mirada que tenemos de las urgencias que tiene la República Dominicana. Perdón, profesora. Usted ha enumerado una serie de problemas, en algunos casos, de carácter material, o sea, que tiene que ver con esta desprotección de los recursos naturales y todo eso, ¿no? Pero indiscutiblemente que a las preocupaciones de la gente por la inflación, por la seguridad propia, integridad de la familia y todo eso, y el miedo, ¿cómo ustedes han percibido algo que ya los médicos y los especialistas están diciendo que tiene los rasgos y la configuración de una epidemia mental? Es decir, en la sociedad dominicana se están dando muchos casos, se incrementan las quejas y las llamadas y las consultas de jóvenes especialmente, un poco desesperados, ansiosos, desorientados, frustrados, gente que no va lejos para suicidarse o que quiere salir del país. O sea, que hay un problema, por ese lado hay un problema de salud mental, muchos trastornos, sí. Ellos lo están señalando. Y por el otro, también en muchos pronunciamientos de la iglesia y otros sectores se habla de una degradación moral, es decir, que, por ejemplo, un principio elementales, derechos fundamentales como el de cumplir la ley no se cumple. El irrespeto qué sé yo, como a ciertos valores que habían hacia los mayores, la drogadicción, los muchachos, o sea, gente que se mete a la delincuencia, o sea, jóvenes que se meten en la delincuencia, de droga, muchas cosas que están pasando, mucha como perversión. ¿Qué enfoque tienen ustedes sobre eso? Mire, son dos problemas ahí. Sí. Bueno, el tema de la salud mental, ciertamente, después de la pandemia, lo que indican los estudios es que se han multiplicado los casos de enfermedades de salud mental. En la República Dominicana ese es un drama porque la salud mental no es contemplada en los servicios de salud.
porque la salud en la República Dominicana ha devenido en una especie de mercancía. Y una mercancía está en el mercado y se mueve en función de la lógica del mercado. Y accede a ella quien tenga recursos para pagar lo que el mercado dice que cuesta. Que dicho sea de paso, los servicios de salud mental son muy caros. Sí. Entonces no están contemplados. La gente está en una situación de indefensión porque ninguna ARS cubre estos servicios. La gente que no dispone de ingresos suficientes para atender ese tipo de problemas simplemente cada día se deteriora más. Y en el caso de la depresión y el suicidio en los jóvenes, esto se ha empeorado después de la pandemia. Quizás esto debería ser objeto de una investigación más exhaustiva, con todo el rigor, que pueda aportar, digamos, una línea de solución, por lo menos identificar la problemática. Pero el drama de la gente es que padece estos problemas alguien en el entorno familiar y no tiene respuesta. Y el Estado no se ocupa de políticas públicas que estén orientadas a darles respuestas a esos problemas. Hay una línea abierta ahí de consulta, de llamada, que algo hace, porque por lo menos esas son consultas privadas, pero no es para una atención, digamos, sistemática de una terapia. Mire, aquí hay un problema vinculado a los servicios, que tiene que ver también con la cultura del servicio público. La gente a veces va a yo le pongo el caso de los medicamentos de alto costo. Usted se puede encontrar con una persona enferma con un cáncer. Me ha tocado, digamos, acompañar gente en esas circunstancias. Entonces solicita, el medicamento cuesta un dineral, no tiene forma de acceder a él, apela a ese programa. En el programa le toman la indicación, le dicen que llame, pero la cantidad de llamadas, el tiempo que pasa para tener respuesta, para poder comunicarse, para que el medicamento se lo entreguen, ya el nivel de deterioro de la salud se ha agudizado. Y si le dan una pastilla, no le dan las 4 que faltan. Entonces, señores, así no puede ser, porque la salud no puede ser entendida como es. Nosotros, toda esta problemática, entonces, de la República Dominicana, la identificamos, es decir, sus factores causales, los identificamos en los rasgos esenciales del régimen político de la República Dominicana. A nosotros nos parece que el país se ha movido desde que cayó la dictadura, porque en la dictadura se sabía que era así, porque Trujillo lo concentraba todo. Trujillo era el poder político, era el poder económico, era todo. Pero cuando la dictadura cayó, se suponía que debían transformarse los rasgos del régimen político. Y exceptuando los crímenes a leve, en lo fundamental, el régimen político nuestro sigue moviéndose en la misma lógica. Es decir, la República Dominicana se mueve en 2 coordenadas básicas. Por un lado, la concentración de la riqueza en muy pocas manos, y por el otro lado, la centralización del poder político que se expresa en el presidencialismo. Y esa centralización del poder político en unas élites que a final de cuentas responden también a los intereses de esas pocas manos que concentran la riqueza. A partir de ese hecho se define la institucionalidad del país, del Estado, y el funcionamiento del Estado. Y a partir de esa lógica también se definen las políticas públicas. Tenemos un régimen, una política fiscal que
contiene un régimen tributario con una lógica muy regresiva en la carga impositiva, es decir, que castiga más con los impuestos a los que menos ingresos tienen, y lo justo en cualquier sociedad es que quien tiene más pague más. Entonces, partiendo de esa realidad, nosotros decimos que nuestro propósito es abrir paso a una nueva época política en la República Dominicana, es decir, construir una propuesta. Somos también muy racionales. Cambiar la mentalidad y establecer una... Exacto, pero hay que construir esa propuesta que se pueda plantear ese propósito. Nosotros estamos en ese proceso. El propósito de abrir una nueva época política en la República Dominicana, que no es otra cosa que lograr concretar el proceso democrático que está pendiente, por el que tantas generaciones de dominicanos y dominicanas han luchado. Y nosotros hablamos de una nueva época política, decimos un Estado que se organiza al servicio, para servir a la ciudadanía, que eleva la calidad de la representación ciudadana en las instancias de los poderes públicos, que derive en una auténtica separación de los poderes públicos. El Poder Ejecutivo controla todo. No es cierto que el Poder Legislativo hace contrapeso al Ejecutivo, no lo hace. Bueno, pero los culpables de eso son los partidos políticos. Bueno, pero son los llamados justamente a cimentar ese modelo democrático, y ellos son los primeros que lo dañan. Precisamente, por eso que hay que generar esa transformación. Con esos partidos, esa mentalidad de los partidos políticos no vamos a llegar a ningún lado. Precisamente. Desde que llegan, lo primero que quieren hacer es hacer lo mismo cuando llegan al poder. Así es. Concentrar todo y seguir manteniendo a esas áreas de poder, esos poderes públicos, como la justicia y el bajo Congreso. su control. Precisamente por eso nosotros decimos que necesitamos construir una nueva propuesta política que tenga una visión distinta del funcionamiento y la organización del Estado, y al servicio de qué tiene que estar. En esa mirada nosotros creemos, por ejemplo, la paridad de género. Nosotros necesitamos superar esta cultura que sustenta la desigualdad y la discriminación contra las mujeres, que hace parte... Pero ya vamos a llegar, estamos avanzando, no se preocupe. Sí, estamos avanzando, pero falta mucho. No tanto como faltaba antes, porque yo le voy a decir una cosa, o sea, no me dejan mentir esta chica, ¿verdad? La mujer dominicana está asumiendo un papel, o sea, firme y protagónico de compromiso con el mejoramiento de la sociedad. Sí, sin duda. Pero con las mujeres con las que hemos hablado aquí, ese es el principal problema. Los políticos, los hombres están en otra cosa, pero las mujeres, y se ve en las universidades, en las escuelas, todo, o sea, cómo sobresalen por sus estudios, por su consagración al estudio. Lo que faltan son las oportunidades, pero vamos a ir saliendo los hombres. Lo que falta es... No, es con ellos también, no es sin ellos. Sí, es paridad, pero en condiciones de igualdad. Es cierto que nosotros en la República Dominicana, las mujeres hemos avanzado en la conquista de espacio, sin ninguna duda, pero persiste la brecha salarial, por ejemplo. Persiste la desigualdad en el acceso al trabajo, eso está lo suficientemente documentado. Persiste la violencia contra las mujeres, que se manifiesta de múltiples formas, siendo la expresión más elevada el feminicidio. Y eso deriva de las relaciones de poder que se entablan entre hombres y mujeres y que son normalizadas, que hacen parte de una cultura que es necesario, de barreras culturales que es necesario derribar. Y que para comprenderlo hay que entender, poner el énfasis en las relaciones de poder que se entablan en sentido general, pero dentro de esas relaciones de poder en la sociedad, la que coloca a la mujer en una situación de inferioridad es una expresión de ella. Por lo tanto, para lograr esos niveles de igualdad, de equidad, de género, que está
digamos, contemplado en las normativas dominicanas, porque tú tienes la Estrategia Nacional de Desarrollo que incorpora el enfoque de género. Sí. La propia Constitución plantea la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, hay demasiadas barreras que todavía hay que superar y se necesitan políticas públicas del ámbito cultural, del ámbito de la educación, que es fundamental, pero la educación entendida más allá de la educación escolarizada, que entra en el plano de la cultura, en el plano de esa acción educadora que se realiza en la sociedad en sentido general. Porque son muchos los espacios de socialización que hacen una labor educativa. Los contenidos culturales que circulan en la sociedad tributan de manera muy esencial en la acción educadora que se realiza desde la escuela. Por lo tanto, para desmontar esa cultura patriarcal, machista, esos valores que sustentan la desigualdad y la discriminación de las mujeres, es necesario una tarea importante en el ámbito de la educación. Por eso tiene que haber una presidenta. Claro. Sí, pues si lo dejamos a los hombres no van a hacer nada. No, para nada. Algunos acompañan, pero una mirada de mujer es mejor. Uno de los habla que preocupación de la familia y de toda la sociedad, y que tiene que ver con lo económico, con el costo de la canasta básica, que es lo más importante. Si usted no come, no vive. Entonces, ¿cómo le haríamos nosotros entender al gobierno esa relación que debe existir entre el salario mínimo y el costo de la canasta? Porque cuando yo escucho los informes del Banco Central que dice que el quintil, qué sé yo cuánto, de la canasta básica son cuántos, ¿qué cuesta? Hay 5 quintiles. 44,000 pesos. Sí, 45 el quintil 5. 45,000 y pico de pesos. Es el más bajito. Uno de los intermedios. Entonces uno dice, ve acá, entonces una persona que tiene un salario de 25,000 pesos, entonces ¿cómo que vive? No, así es. Como un aire, sí. A propósito, yo vi en la propuesta que ustedes presentaron en la Junta, la propuesta de gobierno, habla de una reforma fiscal que contempla todo esto aquí, integral, incluso una figura de retorno de los impuestos y todo eso. Sí, mira, ese es un tema fundamental, porque justamente en la República Dominicana lo que se ha pregonado casi 60 años, crecimiento económico, un año más, un año menos en términos porcentual, pero creciendo. Sin embargo, eso no ha tenido un impacto importante en la reducción de los niveles de desigualdad y de inequidad social. Y tiene que ver con el elemento de la ausencia de políticas públicas orientadas a redistribuir la riqueza con mayor sentido de equidad. Ya sabemos que los mecanismos esenciales más expeditos para redistribuir riqueza, uno es el salario. Entonces, en la República Dominicana exhiben bajo salario, oferta bajo salario como un incentivo para la inversión. Y a nosotros nos parece que eso tiene que ser superado. Necesitamos atar. Aparte de las exenciones que se le dan también. Sí, claro, que ya ese es otro tema que entra ahí en lo de la reforma. La política salarial nosotros creemos que tiene que vincularse. Es la lógica que hay que transformar. Atarla, relacionarla a los niveles de productividad. Porque mire, el Fondo Monetario Internacional, que para nada es pro trabajador, establece que los niveles de productividad de los trabajadores y las trabajadoras de la República Dominicana es 75% superior a lo que reciben como ingreso. Entonces, atarlo a los niveles de productividad, al costo promedio de la canasta básica que el Banco Central define y a los niveles de
la capacidad para dar respuesta a a esas necesidades básicas y la calidad de los servicios. Porque eso se articula. Salario y calidad de servicios básicos son una vía, un mecanismo para redistribuir la riqueza. Porque si usted tiene un eficiente servicio de agua, no tiene que comprar el agua. También los impuestos moderados también. Sí, sí. Cabrían ahí entra en la justicia fiscal. Pero para un poco graficar lo de los servicios, si usted no tiene que pagar el servicio educativo porque usted tiene, el Estado le oferta una educación de calidad y de amplia cobertura, eso es un ingreso que usted no tiene que gastar en ese servicio. Igual pasa con el agua, igual pasa con la salud. Entonces, por eso los servicios son también parte de ese mecanismo de redistribución de riqueza. Evidentemente que en la República Dominicana, como parte de la lógica que identificamos como problemática, aquellas dos coordenadas que señalábamos ahorita, el tema de la política fiscal también refleja esa lógica. El sistema, la política fiscal contempla un régimen tributario que castiga a los que menos tienen, porque el énfasis, el peso de la carga impositiva está en el consumo. Y los que tienen menos ingresos tienen que consumir todo lo que ganan, porque es muy poco, no pueden ahorrar, por lo tanto tienen que pagar impuestos por todo lo que ganan. El peso del patrimonio, de la riqueza, de las ganancias, es lo que tiene que aumentar el peso en una reforma fiscal que se haga en la República Dominicana para hacer justicia fiscal. Es decir, aumentar el peso impositivo al patrimonio, a las riquezas y a las ganancias. Y bajar el peso que tienen, el peso impositivo de los servicios, el consumo, para aliviar la carga de los que menos tienen. Lo justo es... ¿Qué haría con el ITEVIS usted? El ITEVIS debería bajar, debe reducirse. No quiere decir que se elimine, pero sí debe bajar un poco, porque a final de cuentas, el ITEVIS se paga en prácticamente todo lo que usted compra, sea servicio o sea un bien. Entonces, afecta también a los que menos tienen y a la clase media, que ha sido bastante golpeada con este modelo que se ha impuesto. Nos parece a nosotros que sí, que debe reducirse. Pero aparte de eso, entonces nosotros también consideramos que debe haber una reorientación del gasto público. Los renglones dispendioso del gasto público deben establecerse mecanismos de control. Nos parece que debe haber una mayor inversión en las áreas sociales y debe tender a reducir el peso del pago de los servicios de la deuda en los gastos corrientes del gobierno. Este año, lo que representa el pago de los servicios de la deuda en el gasto corriente del gobierno alcanza un 22%, eso es demasiado. Y la tendencia a incrementar la deuda nos parece también que tiene que merecer una reflexión, porque la tendencia es hacia arriba. Y si ya estamos en un 1.3 del PIB, en el pago de servicios, en la medida en que eso aumenta, la capacidad gubernamental para dar respuesta a las necesidades de la sociedad se reduce. Entonces nosotros creemos que también tiene que haber una revisión, un desmonte del esquema de privilegios irritantes que benefician a una pequeña élite económica en el país, con las exoneraciones, exenciones. En sentido general, el gasto tributario tiene que reducirse. Ahora que hablamos de reducción,
algunos de los candidatos que hemos tenido aquí invitados han planteado la idea de que el Estado debe reorientar su misión, sus enfoques, y otros han planteado concretamente una reducción, o sea, material de la estructura del Estado, que eliminación de ministerios, fusión de ministerios, reorientación de funciones. ¿Ustedes han contemplado algún tipo de el tamaño del Estado para ustedes? ¿Cuál sería? No, nosotros creemos que en nuestra propuesta una cuestión fundamental, partiendo de lo que hemos hablado, es la necesidad de una reforma político-institucional integral que dé sustento al aparato del Estado al servicio de la ciudadanía, que contribuya a elevar la calidad de la representación ciudadana en los poderes públicos. Ese es un tema absolutamente necesario, y que cree mecanismos para una participación activa de la ciudadanía en las decisiones nacionales. Evidentemente que las instituciones que puedan estar, digamos, teniendo funciones solapadas, que son innecesarias, deberían desaparecer. El presidente de la República actual, cuando asumió, anunció, prometió que haría eso, pero no ha tenido la celeridad que requiere para ser un Estado más eficiente. Y nosotros también creemos que algo de lo que nos anima para esta reforma político-institucional integral que planteamos es la necesidad de la supremacía del Estado sobre el gobierno. Eso tiene que quedar claro, porque es que el Estado prácticamente desaparece. El gobierno se lo traga. Porque los poderes públicos, al final de cuentas, la separación es imperceptible de esos poderes. El Poder Ejecutivo termina incidiendo esencialmente en el funcionamiento y en el desempeño de los otros poderes del Estado. Entonces nosotros creemos que eso es fundamental para pensar entonces una estructura, una lógica de las políticas públicas que tengan como destinatario fundamental el bienestar de la ciudadanía. Aquí el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados andan para arriba y para abajo con el presidente. La Suprema Corte también, de milagro. Son un sello gomígrafo. Así no puede ser. Eso no se ve en sociedades donde realmente las instituciones funcionan. Esa es la expresión de que el Estado es tragado por el gobierno. Y la forma superior de organización de la nación es el Estado, y tiene que tener la supremacía del Estado sobre el gobierno, tiene que estar clara. A propósito de eso, ¿ustedes ya le entregaron los recursos que por ley le corresponden? La secretaria general. Yo no brego con esos asuntos porque ando en la calle, pero ella es la secretaria general. ¿Ya lo recibieron? ¿Está contenta? Sí, parece que sí. Si no hubiera hecho una mueca ahí, pero parece que llegó ya. Eso es una muestra de lo que usted está diciendo. El sistema electoral de la República Dominicana es profundamente inequitativo, porque está permeado por esa lógica. Entonces, ustedes observan la poca regulación. En lo que está regulado es muy flexible, porque los mismos que aprueban la legislación electoral a pocas semanas andan entendiéndose para darle hacia atrás. Se aprueba la cuota de las mujeres y a unas cuantas semanas ya estaban poniéndose de acuerdo esas élites políticas para encontrar la manera de limitar, de reducir esos niveles de participación cuando se plantearon aplicar el 60-40 a la demarcación nacional y no territorial. Por suerte no se pudieron salir con la suya, pero lo intentaron. Los topes... En ese sentido, hubo un plazo que venció, que le dieron por circunscripción con nombre de diputados que daban de más al partido mayoritario, y todavía la respuesta pública no se sabe.
ni lo ha dicho la Secretaría de la Junta Central, que recibieron esas modificaciones, ni lo han dicho los delegados de los partidos, ni nadie. O sea, no sabemos, el plazo venció, pero no sabemos si eso fue enmendado. O sea, ¿qué pasa si eso no se da? Bueno, yo creo que la Junta debería invalidar esa boleta hasta que no contengan la representación de género que establece el marco legal. Me parece que no debe haber concesiones en eso y que debe plantarse la Junta. Si no completan y establecen la proporción de género que establece la legislación, entonces simplemente invalidar en esa demarcación la boleta de la organización de la que se trate, no importa cómo se llame. Yo creo eso. Vamos a darle una pregunta. Con relación a la educación, usted como docente, ¿cuáles serían sus principales propuestas para el modelo educativo de la República Dominicana, a sabiendas de que siempre que se hacen estudios, República Dominicana termina siendo uno de los países con peor a nivel de sistema educativo? La República Dominicana, en términos educativos, tiene desafíos históricos. Hay dos que se combinan. Uno tiene que ver con el acceso. Es un derecho humano fundamental y debe ser de acceso universal. Todavía no hemos logrado completar el ingreso de toda la población de niños y niñas con 5 años de edad que ingresan al último grado del nivel inicial. Aunque se contempló en el pacto educativo, todavía no logramos garantizar la cobertura en el sistema formal de los niños y niñas de 3 y 4 años. En la educación media todavía tenemos un nicho importante de jóvenes que no tienen acceso a la educación. Entonces ese es un reto, porque la puerta de entrada, digamos que el primer requisito para garantizar el ejercicio de la educación es encontrar un espacio en el sistema escolarizado. Ahí hay un reto planteado. Y el otro tiene que ver con la calidad de la educación. Nosotros creemos que la educación debe sustentar el desarrollo social, científico y tecnológico de la República Dominicana, que es necesario pensar la educación orientada a potenciar el desarrollo de un pensamiento lógico y crítico, potenciar la creatividad, la autonomía, los principios éticos, los valores de la educación laica y humanista, una educación que propenda a desmontar la cultura machista, que sirve de sustento a la discriminación, las desigualdades que padecen las mujeres y la violencia que sufren. Me parece que por la vía de la educación, como decía ahorita, es que debemos trabajar la solución definitiva y sostenible a ese problema. Perdón. ¿La puedo interrumpir? Sí. Aquí ya usted ha hecho un diagnóstico de cómo una cuestionable calidad de la docencia influye en lo que se señala que los niveles de cognitivo y de aprendizaje han caído. Entonces, si con todos esos recursos del 4%, a través de infraestructura, programas y todas esas cosas, y supuestamente una capacitación magisterial, no hemos podido avanzar. ¿Qué ocurriría ahora que hay una generación que está surgiendo y que viene con una cultura donde lo tecnológico, donde lo virtual, donde la inteligencia artificial parece ser herramientas atractivas para ellos condicionar todo lo que es educación, formación, trabajo, todo? O sea, ahora que al mundo le viene de repente así, una oleada de herramientas tecnológicas que van a arropar todo.
y está cambiando todo. O sea, hay que pensar cuál sería el país que vamos a encontrar en 5 años con toda esa tecnología gravitando. Entonces, una generación también deseosa de formarse, educarse, pero con parámetros nuevos, no con esta masa que no dio resultados. A ver, este es un tema muy interesante. Además, que a mí me apasiona. Es bueno. Sí, porque a mí Muy también me obvio. preocupa. Digo, o sea, nosotros estamos buscando fórmulas Sí. para solucionar los problemas de un país que ya va de un salto, un cambio. A ver, Vamos a ver cómo usted lo ve. lo misional de la educación es dar respuesta a 3 preguntas fundamentales, que se sintetizan esas respuestas en la filosofía educativa que se da a una sociedad, una nación. La primera pregunta es preguntarse cuál es el tipo de ser humano que se quiere formar. Es decir, históricamente nosotros hacemos mucho énfasis en lo cognitivo, que sin duda es una dimensión importante, pero no es suficiente. Porque usted puede tener un genio. excelente genio en matemática, violento, abusador, psicópata, que no puede convivir con otros y otras, que al menor roce con el vecino Antisocial. dispara, ¿entiendes? Entonces, la educación tiene que incorporar esa dimensión ético-axiológica. Eso es lo que la hace diferente a la instrucción, que incorpora esa formación humana. Es decir, el proceso educativo es lo que nos humaniza. Ese proceso de socialización que nos enseña a aprender, a convivir con el otro y con la otra de forma armónica y respetuosa, a convivir con la naturaleza, a sentir por el otro y por la otra. Entonces, en ese proceso de educación interviene toda la sociedad. Hay una modalidad que es la educación escolarizada, sí, y una que se da como fenómeno social, en la que intervienen todas las expresiones organizadas de la sociedad, los medios de comunicación, los partidos políticos, los sindicatos, los centros de trabajo, la familia, que es el espacio de socialización primario. Y los partidos deberían también. Los partidos políticos, por supuesto. Entonces, en esa educación que se da como fenómeno social, no tiene la racionalidad para discriminar contenido. Se aprende lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo. ¿Sí? Si en la sociedad se roba mucho y no hay sanción, y eso se vuelve una práctica cotidiana, sin sanción, las jóvenes generaciones interiorizan que eso es normal. Y como es normal, es correcto, no es malo. Si hay mucha violencia y no hay consecuencia, se normaliza la práctica, la conducta violenta, porque se aprende, porque tiene un peso demasiado importante la práctica social, más que los discursos. Por eso es que los valores no se enseñan con discurso. Los maestros y las maestras no podemos enseñar valores con discurso, es con la práctica, es con el ejemplo. Si yo digo que la puntualidad es un valor, yo tengo que ser puntual cuando llego a mi aula. Y si un día me retrasara 5 minutos por alguna situación, debería llegar al aula y pedirle excusa a los estudiantes y decirle, mire, me he retrasado 5 minutos porque me pasó esto o aquello. Que ellos vean que no es normal para mí llegar tarde. Es así que los valores se enseñan. Entonces, ¿qué pasa con la escuela y la sociedad? La educación escolarizada es la que se organiza científicamente. Esa sí discrimina. Esa discrimina contenido, define unos programas, una secuencia, unas técnicas, unos métodos, unos recursos, un sistema de evaluación. Hay una discriminación de contenido. Pero es influida por la que se da a nivel de la sociedad. Por eso no se le puede pedir todo a la escuela. Ahora bien, la escuela tiene que tener el protagonismo dando respuesta a los desafíos que la dinámica social va generando a la educación. El tema de la tecnología, esta revolución científico-tecnológica que vive la humanidad, que lo ha cambiado todo, ha impactado todos los ámbitos de la vida social, todo, absolutamente todo. Le plantea desafíos a la educación.
Porque fíjese, por ejemplo, la inmensa cantidad de información que está disponible hoy. Pero hay buenas y malas. Entonces, ¿qué desafío le plantea eso a la educación? Poner énfasis en desarrollar el pensamiento crítico, la capacidad de discriminar qué información es confiable, cuál no lo es. Existe una diversidad de canales de comunicación hoy día, con todo el tema de las redes sociales, el internet, todas las herramientas que se dispone hoy. Sin embargo, no hay más comunicación, ni la comunicación tiene mayor calidad hoy día que antes. Usted puede ir a un restaurante y encontrar una familia que va el domingo a almorzar y cada uno está chateando con otro en el celular. Están juntos en la mesa físicamente, pero no hay comunicación entre ellos. Cada uno está conectado muy distante con temas diferentes. Entonces, no se ha traducido en una calidad mayor de la comunicación. Ese es otro desafío para la educación, porque hay que insistir con el pensamiento crítico. Otro paréntesis, a propósito de ese efecto hipnotizador que tiene, casi robotizador que tiene el celular. Ya algunos países de Europa están prohibiendo usted sabe, a los estudiantes de cierto nivel que lleven los dispositivos. Eso ha creado un problema mental grandísimo ahora. Muchacho no puede estar 1 minuto ni 2 minutos sin su celular ahí. Pero aparte de eso, también, y tratando de salvar el espacio apropiado para el aprendizaje, también están volviendo a la lectura de textos escritos y a la escritura, no al tecleo, porque lo que hay ahora es tecleo, aquí no hay escritura ahora mismo. Así es. Es tecleo todo. Entonces, ¿cómo usted ve ese proceso? Yo creo que nosotros a veces, alguna vez yo lo denuncié cuando lo planteaba, no lo denuncié, sino que lo planteaba como preocupación, porque sentía que se le estaba otorgando, se le estaba dando a las tecnologías un tratamiento de fetiche. Es decir, un poder, la sola presencia de los dispositivos tecnológicos me van a cambiar la educación. Eso no es verdad. Claro que son importantes. Lo que pasa es que debió estar acompañado de esa capacidad crítica para discriminar, para ser capaz de hacer un uso racional de ellos. Eso plantea la necesidad de una articulación efectiva de las familias, la escuela y la comunidad, porque son 3 escenarios que inciden, que ejercen una influencia muy importante y que tienen que ponerse de acuerdo. Si uno va por un lado, la familia va por un lado, la escuela va en otra dirección, la comunidad va por otro, se hace muy difícil lograr esa formación integral que necesitamos. Entonces, el tema de la tecnología son importantes y hay que incorporarla en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero tiene que tener un sentido pedagógico, tiene que tener un uso racional. No puede ser que se utilice, como suele ocurrir a veces en el seno familiar. El niño llora, la niña llora, para que me deje tranquila, le entrego la tablet. Pero usted está generando una adicción en eso, no puede ser, eso es dañino. Es tan malo como cualquier otra adicción. Entonces, es un uso racional y útil. Por eso es que la criticidad es fundamental. Cuando yo vi un anuncio que llegó a poner el Estado, el gobierno, que decía que ya se olvidaba el lápiz, el cuaderno, la pizarra, como que eso era cosa del pasado. No hay que ser tan extremista. Es importante escribir manual. Claro. Porque el ejercicio de escribir manualmente no es solo un acto mecánico, no lo es. Yo, por ejemplo, hay determinados trabajos en la universidad. Hay determinados trabajos que yo le pido a los estudiantes, debe ser manual.
yo quiero ver cómo escriben. Mira cómo están escribiendo ustedes. No Ah. grabando solamente. No siempre tiene que ser, es decir, tú tienes que hacer una combinación. Entonces, el tema de la tecnología, que evidentemente aporta, porque aporta muchas herramientas que pueden hacer más dinámicas, más divertido el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero ¿qué garantía tenemos que siempre que un niño o una niña tiene un dispositivo tecnológico en el aula, lo está utilizando con esos criterios? Exacto. No, entonces, el tema de entender el ejercicio docente también, cómo se concibe los docentes para entender, derivar de ahí la orientación de la formación de los maestros y las maestras. Generalmente en la República Dominicana aparecen muchas voces que tienden a ubicar el problema de la educación en la baja calidad de la formación de los maestros y las maestras. Y lo sintetizan todo en los maestros y las maestras. Este es un tema de mayor nivel de complejidad. Y hay que incorporarlo todo. Obviamente, yo soy de la que cree que un maestro o una maestra con vocación, es decir, que quiere ser maestro o maestra, que disfruta, que siente placer en el ejercicio de eso que hace, que tiene, por lo tanto, una ética que le dice, tengo que preocuparme por mi formación porque no puedo enseñar lo que no sé. Y me lleva a buscar, a indagar, a estar procurando estar actualizado permanentemente. Esa ética que me dice eso. Que sobresale en él cualidades como la amorosidad, que es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque son seres humanos. La humildad, para reconocer si el estudiante tuvo razón en algo que yo me equivoqué. Ser capaz de decirle, pero mira, sí, tú tienes razón. Eso es humildad y valentía. Eso es muy importante en el proceso de aprendizaje de un niño o una niña, porque esa sensibilidad te permite detectar situaciones que pueden estar afectando a un niño y a una niña, que a lo mejor si tú no tienes esa sensibilidad y eres un maestro, una maestra que va, cumple tu horario, porque tú tienes que tener un plan, tú tienes tu plan, por si van y te lo piden, tú preparas tu asunto, estás pendiente, cumple tu horario y ya. Si es eso, es muy fuerte. No tendrá la misma posibilidad de detectar cuando un niño puede estar siendo abusado, cuando un niño puede tener rezago en su proceso de aprendizaje, porque está siendo objeto de abuso en el hogar, en cualquier lugar, o porque no tiene la alimentación adecuada, en fin. Entonces yo le atribuyo importancia a la formación del maestro y la maestra, pero reconozco que eso no es lo único. También tenemos que cambiar la manera como desde el sistema se visualiza a los maestros y a las maestras. Siempre se le ha visto como ejecutores de lo que mandan de arriba. Sí. Pero si tú eres un ejecutor de lo que viene de arriba, tú no tienes ni que pensar. Nosotros creemos que hay que transformar esa mirada. Ha prohibido incluso usar algunos textos para la enseñanza. Y hay muchachos que llegan a 4º grado sin saber leer y escribir. O sea, no pueden auxiliarse los maestros actualmente de recursos que ellos pudieran buscar, técnica. Claro, porque, cada niño y cada niña es una realidad distinta. Y lo que te dé resultado con uno no necesariamente te da resultado con otro. Y se supone que la lógica organizativa de la escuela debe partir de responder a las necesidades de los niños y las niñas y no al revés. No reclamar que sean los niños y niñas los que se adapten a la escuela. La escuela tiene que responder a sus necesidades. Para eso también tiene que organizarse con una lógica distinta. Y yo digo, visualizar al maestro y a la maestra, concebirlo como investigadores. El espacio, la escuela, en donde se construyen una diversidad de relaciones, en donde confluye una diversidad de factores, de problemas. El maestro y la maestra tiene que ser un investigador
nato por ser maestro o maestra, tienen que entendérsele como capaces de sistematizar sus experiencias, de reflexionar críticamente su práctica pedagógica, enriquecerla y dar respuesta a los desafíos que la dinámica de la realidad va planteando. Yo quiero, en ese sentido, cómo María Teresa, la luchadora por las reivindicaciones del magisterio, por el 4%, siendo presidenta de la República, dirigiría el sector educativo, maestro, estudiante y distribución de recursos. A propósito de que en uno de los titulares nuestros hoy están los maestros diciendo que no hay técnico para la tanda extendida. Talleristas. Mira, Sí, eso parece que se ha caído. me parece una Se ha caído. excelente pregunta. Nosotros creemos es necesario impulsar una reforma educativa sustancial en la República Dominicana, que parta de cambiar esa mirada, que transforme la lógica con que se organiza la escuela, que transforme la orientación hacia la política de formación docente, la manera de entenderlo, de concebirlo, porque a final de cuentas la práctica deriva del pensamiento. Como tú lo concibes, así lo tratas. Y si nos acomodamos a que nos miren como ejecutores, bueno, pues no tenemos que hacer un ejercicio de pensar, simplemente hay que estar esperando lo que viene de allá arriba. No puede ser así. La educación, entonces, implica esa reforma, una reforma sustancial al currículo. La filosofía educativa, que se declara en la ley 6697, eriza la piel, a mí me encanta. Pero la manera como la escuela se organiza, los procesos cotidianos de la escuela, tiene que responder a esos fines que se establecen, que son muy buenos. Es decir, aquella idea de formar seres humanos, hombres y mujeres libres, creativos, capaces de pensar y reflexionar críticamente, de comprender la realidad en la que viven, es decir, que pueda hacer uso de las categorías de análisis para comprender la realidad en la que viven, que entienda el mundo en que vive, que pueda entender la causa de sus propias condiciones de existencia y pueda posicionarse críticamente frente a eso desde la búsqueda de la transformación. Porque la educación no puede jugar un rol reproductor, que es el que se le ha asignado, reproducir el orden social. La sociedad está violenta, reproduce la violencia. La sociedad discrimina a las mujeres, reproduce la discriminación de las mujeres. La sociedad tiene mucha desigualdad e inequidad social, reproduce esa inequidad y esa desigualdad social. Eso es lo que ha hecho el sistema educativo hasta ahora. Debe ser al revés. La educación tiene que tener una lógica, una perspectiva transformadora hacia el bienestar, hacia la felicidad del ser humano, porque ese es el destino del ser humano. Sí. Ser feliz, vivir tranquilo, sin miedo, sin temores, amándose con el otro y con la otra, potenciando habilidades como la capacidad de trabajo en equipo, que hoy día es indispensable, la capacidad del trabajo colaborativo. ¿Entiendes? Que hoy día son habilidades absolutamente necesarias. Entonces, nosotros visualizamos la educación como sustento fundamental de ese desarrollo social, científico y tecnológico. Y en ese sentido, colocamos la investigación como un eje importante, que no lo ha sido hasta hoy. Una pregunta. Ajá. Usted habló de temor, miedo, y al principio, cuando comenzó a enumerar los problemas latentes, habló de la inseguridad ciudadana. ¿Cómo abordarían ustedes? Usted decía ahorita, bueno, si ven que la gente comete delitos y no hay consecuencias. Claro. Entonces, ¿cómo podemos cambiar este cuadro de miedo, de temor y de inseguridad que hay? Así es. ¿Con qué medidas? O sea, ahora mismo hay un proceso de reforma de la policía, del presidente, pero Sí. cada día se ven más casos y Mire, más horroroso todo. Como los seres humanos, cuando nos enfermamos, si nos da una fiebre muy alta, vamos al médico y el médico lo primero que hace es
mandar a hacer unos análisis, ¿cierto? ¿Para qué? Para identificar cuál es la causa de la fiebre. En la vida social pasa igual. Si la sociedad dominicana no siempre fue así, no siempre registró esos niveles de criminalidad y de violencia, tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la causa que ha generado esta situación? Nosotros creemos que la causa es multifactorial, sin dudas. Hay una articulación de factores que se combinan para generar la situación que tenemos hoy. Pero el punto de partida de esa situación que tenemos en términos de etiológico, digámoslo así, es decir, la causa esencial es la desigualdad. Los niveles de desigualdad que registra la sociedad dominicana es un elemento esencial en la situación a la que hemos llegado. Eso se combina con otros factores que son rasgos del sistema político nuestro. Corrupción e impunidad. Si no hay consecuencia, se interioriza como normal esa práctica, aunque sea incorrecta. Si la debilidad institucional es otro rasgo del sistema político, nos damos normas, pero esas normas no se cumplen. Tenemos una institución que se llama la Policía Nacional, que tiene una misión de acuerdo al marco que la crea, ¿verdad? Marco legal, pero en la práctica pasa todo lo contrario y no vemos suficiente voluntad como para comenzar por donde hay que empezar. En el tema de la policía, lo primero que hay que hacer es depurarla, porque si quien tiene la labor de proteger a la ciudadanía incurre en los delitos, en los actos que violentan la tranquilidad de la gente, usted tiene que comenzar por depurar. Y yo creo que no hace falta poner ejemplos de la diversidad de casos en lo que se demuestra, se descubre que hay agentes de distintos rangos de esa institución involucrados. Entonces usted tiene que comenzar por ahí. Obviamente implica crear mejores condiciones, la formación de esos agentes, la lógica con que se les forma. Se está haciendo ahora ese proceso. Yo creo que eso es importante. Sí, lo que pasa es que el tema de la inseguridad no se puede abordar solo por un aspecto. No es únicamente la reforma de la policía, ese es un componente. El otro componente es que la norma que nos damos seamos capaces de aplicarla. Que los actos que implican violación de la norma sean sancionados. Tiene que haber sanción, pero también hay que dar respuesta al tema de la desigualdad. ¿Qué es lo que ha pasado en la República Dominicana? En el mismo, es decir, a la par con que se mantienen esos niveles de desigualdad social y de inequidad social, se ha impuesto un modelo que ha instalado nuevos valores. El individualismo, el consumismo, el hedonismo. Bueno. Entonces, Sí, que es una derivación de todos estos problemas. Que lleva ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el marco de esos valores, le decimos a la sociedad y a nuestros jóvenes, para ser alguien tienes que consumir. Si no tienes el último celular, está atrás. Sí. Si no tienes la última marca de jean, está atrás. Es el exhibicionismo, el último tenis está atrás. Del Papa. Entonces tú le estás diciendo, oye, para tú ser alguien, tienes que consumir, tienes que salir a atracar para tener un celular. Y unos tenis. Y para tener lo que quieres. ¿Por qué? Acá. Porque la misma sociedad, el modelo de sociedad que le dice eso, no le oferta oportunidades de trabajo digna, no le garantiza el acceso a la educación a todos y a todas, no tiene espacio de recreación. ¿Cómo es la vida de los barrios marginados en esta sociedad? No tienen espacio para recrearse, no tienen áreas verdes, por ejemplo, no tienen la posibilidad de
acceder a los Perdón, beneficios. si estuvieran en el área verde y van al área verde, lo atracan. Bueno, ¿me entendió? Entonces es compleja la situación. Es un problema serio. Entonces, para darle respuesta al tema de la inseguridad ciudadana, hay que atacar todos los factores causales que se combinan para haber colocado a la República Dominicana en la situación que está hoy. Bueno, Esa depuración que usted plantea para la policía, perdón lo de Mariate, pensé que no me iba a salir aquí. Está bien, pero me encanta que me digan Esa depuración para la policía, ¿la implementaría también en el sistema educativo, que es un gran dolor de cabeza ahora? Claro, porque, por supuesto. Mira, ¿Usted cree que hay que depurar? nosotros tenemos, todas las- oye, no, lo que nosotros planteamos es una reforma político-institucional integral que impacta todo. Nosotros creemos, por ejemplo, que en la salud y el sistema de seguridad social de la República Dominicana tiene que ser transformado. Porque lo misional de un sistema de seguridad social es garantizar la protección social ante los riesgos que la propia sociedad provoca y ejercer y ser un mecanismo de generador de inclusión social. Lo que tenemos en la República Dominicana no garantiza ni una cosa ni la otra, es un negocio. La salud derivó en lo que señalábamos ahorita, una mercancía, y la seguridad social ha servido para multiplicar el capital de los dueños del capital financiero. Los trabajadores y la familia no tienen certidumbre de cómo van a vivir cuando concluyan su ciclo laboral. Nosotros creemos que hay que transformar. Las ARS y las AFP deben ser sustituidas por entidades públicas, autónomas, sin fines de lucro y con altísima capacidad técnica. Y regulación. Obviamente, para garantizar, los servicios que están vinculados con la salud y la otra, todo lo relacionado con la protección social, que es lo de la seguridad social. En ese sentido, igual pensamos que necesitamos reformar el sistema educativo. Mira, el sistema educativo dominicano ha sido una gran víctima del régimen político. Todos los rasgos que se manifiestan en el sistema político tienen un impacto en la vida cotidiana del sistema educativo. Corrupción e impunidad se ha tragado una parte del presupuesto, del 4%. Yo creo que eso está claro. El clientelismo, que es un rasgo del régimen político, se ha tragado también una parte del presupuesto de educación y tiene una incidencia en la calidad del proceso cotidiano que se da en la escuela, porque por la lógica clientelar te dejan de colocar la persona que tiene las cualidades, las competencias para colocar el mío, el que me responde a mí. Y eso tiene una repercusión en el proceso educativo que tiene lugar en el aula. A veces la gente no lo asimila, no lo ve, pero sí, ese clientelismo impacta de múltiples maneras el sistema educativo. La debilidad institucional, igual, puedes tener normas, pero hay unas discrecionalidades, una opacidad que se da en los procesos de gestión. Puedes tener, por ejemplo, para graficar una norma que establece que todas las clasificaciones docentes deben entrar por concurso de oposición. Pero en muchísimas oportunidades nosotros denunciamos que gente que iba al concurso no lo aprobaba, lo nombraban, porque algún padrino le protegió. ¿Y qué repercusión tiene eso en el proceso que se da en el aula? Esencial. La gente cuando hace el análisis no lo mira todo eso, pero al final es esos rasgos del régimen político que lo impactan todo, impactan todas las áreas del funcionamiento del Estado. Por eso nosotros hablamos de una reforma político-institucional integral que defina un nuevo marco constitucional y legal para pensar, definir, elaborar las políticas públicas. Otra cosa, ya para finalizar, para que no... el país tiene que lidiar también con un problema inevitable, que es el problema de la migración ilegal
problema de la desestabilización en Haití, las consecuencias que eso pueda tener, problema de la absorción de una población extranjera a la que hay que darle esas atenciones sin recursos. ¿Cuál es su política migratoria, política de defensa de la soberanía nacional frente a esas amenazas? Nosotros, con relación al tema, a la situación, digamos, de la coyuntura en Haití, evidentemente que lo que pasa de aquel lado tiene que ser objeto de preocupación para nosotros porque compartimos una misma isla. Y la frontera es muy frágil, nada más hay que dar un paso y ya está del otro lado. Sí. Entonces, lo que pasa en Haití tiene que ser objeto de atención y de preocupación para nosotros, los dominicanos y las dominicanas. En relación con la situación interna de Haití en la coyuntura, nosotros, nuestras reflexiones van en la línea de que las instancias que han contribuido a generar la situación que hoy vive Haití, esa crisis que afecta, que impacta tan terriblemente a ese pueblo, esas instancias que han contribuido a generar esa situación están descalificadas para aportar una salida sostenible que sea creíble a la situación de Haití. Por lo tanto, nosotros creemos que por más difícil que parezca, las fuerzas nacionales de Haití son las responsables de aportar, de orientar una salida a su crisis. Están entrampados ahora. Por más difícil que parezca, pero la única que puede ser sostenible es la que derive del consenso que puedan construir ellos. Un acuerdo nacional. Allá. Ha habido esfuerzo en ese sentido, como lo que han hecho las propuestas que han formulado el grupo de Montana, que planteó la necesidad de un acuerdo, un gobierno de transición democrática. Sí, pero ahora hoy mismo están trancados el juego. Ajá, pero ellos se tienen ellos que tienen que destrabar eso. ¿Por pero qué? en el caso en el tema de la política migratoria, nosotros nos pronunciamos en el Frente Amplio por una sola política. Una sola política migratoria a la altura de la seriedad del problema que representa ese tema para nosotros, y creemos que debe estar esa política desprovista de dobleces, que es muy común en actores de la vida política dominicana. El tema haitiano siempre se ha utilizado. O sea, ¿por qué nosotros decimos una única política? Porque las políticas varían dependiendo de la coyuntura y de las circunstancias y de lo que creo que me conviene en este momento y lo que creo que me conviene pasado mañana. Nosotros creemos que tiene que haber una única política y que esa política obviamente tiene que responder a la seriedad del problema y debe estar desprovista de dobleces y de manipulación oportunista. Debe partir de dos cuestiones básicas. Primero, el reconocimiento de la existencia de una población de inmigrantes haitianos que está vinculada a nuestro mercado laboral, gústenos o no. Pero ya se hizo. Bueno, pero ese es un elemento. Y el otro es que ese flujo migratorio tiene que ser ordenado y regulado de conformidad con la legislación nacional, el interés nacional y obviamente respetando la dignidad de la persona. A nosotros nos parece que ese tiene que ser el marco. Las autoridades nuestras históricamente incumplen, han sido incapaces de aplicar su propia legislación y luego hacen muchas poses con este tema. ¿Qué pasa con la frontera? La corrupción, todo lo que pasa por la frontera. ¿Quién permite que pase? ¿Cuánta gente, cuántos oficiales han sido sometidos a la acción de la justicia, han sido condenados, castigados por la práctica de corrupción que allí se da? Porque todos sabemos que por ahí cruza de todo. Los mismos traficantes también, nunca aparece. ¿Entiendes? Entonces,
Nos parece que es partiendo de esos dos elementos que debe abordarse el tema de la política migratoria. La República Dominicana tiene una legislación. ¿Quién es que le ata la mano para cumplirla a las autoridades? Los Estados Unidos. ¿Quién es que le impide? Bueno, pues entonces se descalifican para gestionar el Estado, porque la República Dominicana es soberana, ¿o no? Así Eso fue lo que dijo dice- el Patricio. Eso lo dice. Bueno,